Bienvenidos y bienvenidas a esta lectura del libro de Hechos. Hoy vamos a ver el capítulo número 17. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos un gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las ciudades de la ciudad, y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Qué sucede? Recordemos, bueno, el versículo 1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Recordemos que los discípulos venían desde Filipos, se despidieron de Lidia y luego salieron de Filipos y llegaron a Tesalónica, luego de recorrer varias ciudades. ¿Y qué pasó? Había una sinagoga. Y bueno, acá la palabra también lo dice. Pablo acostumbraba a ir primero a la sinagoga, a predicarle primero a los judíos. Era una costumbre y luego se iba hacia los gentiles. ¿Qué hacía Pablo? Dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué produjo esto? Que muchos creyeran, muchos creyeran. Y como también ha pasado en otros contextos, los judíos de aquel lugar se llenaron de celos y armaron un tumulto, alborotaron la ciudad. Entonces van a buscarlo a la casa de Jasón. No hay mayor detalle sobre Jasón. Probablemente fue una persona que creyó, los tenía en su casa, y van a buscarlo a su casa. Van a buscar a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas, a casa de Jasón, pero no los encuentran. Entonces, ¿qué hacen? Toman a Jasón, lo toman a él, le acusan de haber hospedado a personas que alborotaban la paz de la ciudad. ¿Y qué hacían estas personas? O sea, en el fondo refiriéndose a Pablo y a Silas. Anunciaban que había otro rey, que se llamaba Jesús. O sea, hablaban de un rey aparte de César. Y bueno, es menos claro. Solo hasta el día de hoy hablamos del rey Jesús, ¿no? Entonces esa fue la acusación que se le hizo a Jasón. Pero claro, él pagó una fianza y luego fue liberado. Dice: inmediatamente los discípulos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo, que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba
el Evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué sucede? Pablo y Silas son enviados desde Tesalónica. Bueno, hay que decir que ahí nace la iglesia de los tesalonicenses, que también es una de las cartas que están registradas en el Nuevo Testamento que Pablo les envía. Surge Tesalonicenses. Pablo no puede volver por un mandato legal a esa ciudad. De hecho, al parecer, no vuelve a esa ciudad. Más adelante vemos que envía a Silas y a Timoteo. En Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses, se registra que Timoteo es quien envía la carta. Entonces, es muy probable que haya ocurrido durante este viaje misionero. Pero bueno, son enviados a Berea, una ciudad que queda unos kilómetros más al sur de Tesalónica. Y acá dice algo de notar. Dice en el versículo 15, perdón, versículo 11. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es interesante que Lucas, registre y relacione la nobleza con el recibir al Señor, recibir la escritura y escudriñarla. Eso podríamos decir que una persona noble no obedece a una categoría social, sino que la nobleza está relacionada a una persona que teme a Dios y que recibe al Señor. ¿Qué sucede? Los judíos que estaban en Tesalónica se enteran de que Pablo estaba predicando en Berea y van y lo van a buscar. Por lo tanto, Pablo tuvo que ser sacado de la ciudad y si se le envía solo, probablemente enviado con Lucas, no hay mayor registro. Esto obedeciendo al mandato de que fuesen de dos en dos. Pablo es enviado a Atenas, Silas y Timoteo son enviados de vuelta, bueno, estaban en Berea, pero son enviados a Tesalónica, por esto mismo que les comentaba. Y probablemente Pablo, por motivo de fortalecer a la iglesia, envió una carta a los tesalonicenses por medio de Silas y Timoteo, lo cual está registrado en la misma carta. ¿Qué ocurre? Llega a Atenas, recordemos que Atenas tiene todo su pasado por el imperio griego, del año 200, 300 a.C., y dice la palabra que se sintió conmovido porque vio la ciudad llena de ídolos. ¿Qué ocurría en Atenas? Era una ciudad que se dedicaba a la filosofía. Había grandes pensadores, grandes filósofos, y bueno, más adelante Lucas lo aclara en el versículo 21, donde dice que se dedicaba solamente a esto, al pensamiento humanista claramente. Humanista me refiero a lo que tiene que ver con el hombre, no era un pensamiento antropocéntrico, más que en cuanto a lo que tiene que ver con el Señor. ¿Qué hace? Nuevamente, la misma fórmula. Pablo va y predica en las sinagogas. Bueno, aquí también dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Por esta misma idiosincrasia que tenían los atenienses de juntarse en lugares y hablar, el Areópago también es un lugar donde se juntaban a ver estas situaciones. Entonces Pablo tenía muchos lugares donde predicar. Y en el versículo 18 dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Eran dos de las principales ramas de filósofos que existían en ese lugar. Los estoicos tienen más que ver con que toda la carnalidad era algo malo, que el ser humano no podía, o sea, que lo malo del ser humano se encontraba en lo material, en la sustancia de lo material. Y bueno, más adelante, de hecho, se llegan a burlar de que se hable de la resurrección, porque cuando el hombre muere, se supone que alcanza la divinidad o alcanza esa deidad, y no tiene sentido para ellos que el hombre vuelva a algo material, como que vuelva a corromperse, por así decirlo. Y bueno, había muchas otras ramas, obviamente, pero aquí se distingue que los principales hasta ese entonces eran los epicúreos y los estoicos. Epicúreos de Epicurio,
también una persona con su escrito y todo, que decía que Dios no se relacionaba mucho con el hombre. Y bueno, también hay que recordar todo el concepto griego que tenían, y bueno, también la influencia romana, de que los dioses estaban emparejados, o sea, había un dios hombre con su diosa, su esposa. De hecho, cuando Pablo hablaba de Jesucristo y la resurrección, creían que la resurrección, Anastasia en el griego, era la esposa de Jesús. O sea, creían que Pablo estaba hablando de dos dioses, de Jesús y Anastasia, Jesucristo y la resurrección. Insisto, por su cultura, tenían esa relación cultural. ¿Qué hacen? Van a buscar a Pablo, les llama la atención lo que está hablando y lo llevan a un lugar que vamos a ver más adelante. Dice, tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué sucede? Pablo es llevado al Areópago. Decíamos que este era un lugar donde se hablaban de estas nuevas ideas filosóficas, por así decirlo, era un lugar donde se concurría para debatir sobre nuevas ideas. También era un lugar donde se aplicaba la democracia griega, la democracia ateniense, entre muchas otras cosas. ¿Y qué sucede? Los atenienses querían escuchar a Pablo. Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y acá, bueno, escribí acá que el discurso de Pablo comienza diferente, ya que va dirigido principalmente a gentiles. ¿Por qué esto? Porque si analizamos los discursos anteriores de Pablo, siempre parte desde una historia. Por lo general parte diciendo varones hermanos, comienza citando la historia, bueno, aunque aquí también se refiere, por ejemplo, al Génesis, no es explícito, sino que predica al Señor sin basarse en la Septuaginta o en el Antiguo Testamento como tal. Y aquí parte atribuyéndose algo de la cultura de ese momento y de algo bien interesante que tenían un altar para cada dios, tenían para el dios de la guerra, para el dios de la vida, para, etcétera, 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 y tenían en una inscripción que decía a un dios no conocido. Pablo, con la sabiduría que le da el Señor, se toma de eso y comienza a desarrollar un discurso. Va y dice, yo vengo a predicarles sobre este Dios, a quien ustedes no han conocido. Y claro, Pablo cita Isaías 42:5, sin decirlo obviamente, diciendo que prácticamente Dios no necesita de nuestra ofrenda, Dios no necesita de nuestra alabanza para existir. En ese tiempo, recordemos que Zeus, por ejemplo, dependía de la adoración del pueblo. En este caso, con el Señor claramente no es así. También cada dios tenía su propio templo. Recordemos que en el primer viaje misionero existía, o sea, en un momento cuando ocurrió una sanidad, quisieron adorar a Pablo y Bernabé.
iban a sacrificar animales. Eso lo iban a hacer en el templo de Zeus. Entonces, claro, era muy común que eso sucediera. Hace un recuento desde Génesis, insisto en que no cita textualmente Génesis, y va relatando el origen de la vida, cómo Dios fue formando todas las cosas, cómo desde una persona que era Adán fue hecha la descendencia sobre cada nación, y no como los griegos creían hasta ese entonces, que los griegos habían nacido desde el mismo griego. Es también notar, bueno, esto ya es otro tema, pero desde la descendencia de Noé, en Sem, perdón, Jafet, el hijo menor de Noé, tuvo un hijo que se llamaba Javán, y de la descendencia de Javán, de su hijo Javán, se le reconoce como el padre de los griegos. La nación griega nace desde Javán, pero claro, ellos atribuían esto solamente a esa persona. Pero claro, nosotros sabemos por la palabra que todo viene a través de Adán. Y bueno, luego en el versículo 28, Pablo cita a poetas de la cultura griega, que son Epiménides y Arato de Soles, que básicamente cita a ambos con tal de demostrar, punto que estaba predicando en ese momento, que es que nosotros tenemos la semejanza, hemos hecho a su imagen y semejanza. Por ende, no es necesario crear un ídolo en base a plata y en base a oro para adorar a Dios, sino que tenemos de ese sello impreso en nosotros, y por ende es claro que no se necesitan esos ídolos formados por manos para adorar a Dios. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, cultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos en haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Que si Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, dándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Nuevamente, Pablo desacredita la necesidad de ídolos fabricados por manos de hombres, o sea, básicamente a través incluso de sus mismos poetas manifiesta que no es necesario, que no es la forma de adorar a Dios. ¿Y qué hace Pablo? Le anuncia el Evangelio, anuncia a Jesucristo, anuncia que fue muerto y que además fue resucitado, para que se arrepientan. En el 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la causa de esta predicación? O sea, la consecuencia. Algunos se burlaron, ya mencionábamos que los estoicos se burlaban porque era algo ilógico para ellos. Algunos creyeron, y aquí tenemos a Dionisio y a Dámaris, que también algunos fueron discípulos. No hay mayor registro de que se haya levantado una iglesia en Atenas, pero aquí tenemos algunos creyentes. Bueno, viendo el mapa nuevamente, llegamos hasta la parte de Filipos. Entonces, parte de este versículo diciendo que pasan por Anfípolis y Apolonia, llegan a Tesalónica, de Tesalónica van a Berea, Pablo es enviado a Atenas, y Silas y Timoteo es enviado a Tesalónica, vuelven, bueno, más adelante se encuentran en Corinto, y bueno, estamos hasta esta zona que es Atenas. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo Pablo llega a Corinto, luego a Éfeso, y de ahí a Jerusalén. Así que eso ha sido todo por este video. Es necesario leer para el próximo Hechos 18 y seguir orando para que el Espíritu Santo nos vaya revelando su escritura.